Hola amigos, buenas tardes o días. Mi nombre es Ranulfo Ordóñez de la empresa Miel Norteña. Tengo alrededor de 35 años dedicándome a la apicultura y a la polinización de cultivos. Iniciamos con el cultivo de la manzana y hemos ido aprendiendo a polinizar otros cultivos como las cucurbitáceas. He trabajado en la polinización de almendros en Estados Unidos y desde el 2004 estamos polinizando aguacates en el estado de Michoacán. Y bueno, pues conocemos bastante del tema. Y la polinización en el mundo pues es algo muy importante y que se retomó debido a el colapso de las colmenas que inició en el 2007, que se hizo público y que se empezaron a preocupar todas las autoridades y los agricultores por este suceso. Y se calcula que tres cuartas partes de los cultivos tienen que ver con la polinización de manera directa e indirecta. Indirecta como cuáles, como la alfalfa, la cebolla, los coles, que se usan abejas para polinizar los semilleros donde se originan las semillas para reproducir estos cultivos. Y más o menos el 35% de todos los cultivos tienen una relación directa con las abejas, pero se calcula que de ese 35% el valor o el volumen de alimento ya que el hombre consume está entre el 5 y el 8%, con un valor de 235 a 577 mil millones de dólares, que es una cantidad exorbitante, mucho más, yo creo que tres o cuatro veces más de lo que representa el valor de la miel en el mundo. Y esto pues es muy importante porque imagínense que dejara de existir 8% de los alimentos disponibles para la humanidad, pues sería muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que se pierde, ¿verdad? Por no tener alimentos suficientes. Sería una hambruna y una catástrofe. Y bueno, pues México siempre se ha dicho que es uno de los productores más importantes de varios cultivos y exportadores. Y se habla de que la balanza agroalimentaria sigue creciendo, que es de los sectores que más crece, que ya superamos a los ingresos petroleros, a los ingresos netos de la que genera la industria, las remesas y las exportaciones manufactureras, gracias a varios cultivos que han detonado las exportaciones a todo el mundo. Y bueno, pues es un orgullo pertenecer a este tan importante eslabón que es la polinización, que nos generan cultivos como los siguientes: el aguacate, los tomates. Bueno, los tomates no se polinizan, pero el aguacate pues es de los que más polinizamos. El tomate se poliniza, pero con abejorros, es otra especie, pero no deja de ser un polinizador. La frambuesa y todas las frutillas pues, también se polinizan. No requieren abejas al 100% porque en ocasiones están cerca de montes, de áreas donde puede haber abejas o insectos silvestres. Los pimientos también se polinizan con abejas. Eh, Todas las cucurbitáceas como los pepinos, las calabazas, las sandías, los melones, también se polinizan con abejas, y todos estos cultivos se polinizan y se exportan. Entonces es de gran valor la polinización en México porque los principales productos exportables requieren de polinización. Y otra cosa, que son de los productos que más se consumen a nivel mundial como productos funcionales, nutracéuticos o de alta calidad alimenticia. Bueno, y dentro de las necesidades de polinización de los cultivos tenemos diferentes necesidades. Unas son entomófilas, por el aire o por la gravedad, como el maíz, garbanzo, mamey, chícharo, papa, los nogales, las nueces. Todos estos no requieren de insectos para polinizarse, pero sí requieren pues, de buen clima y de las condiciones de viento ideal. También con los vientos en exceso generan problemas en la polinización, así como las lluvias. Hay cultivos que se polinizan a través de la lluvia, ¿verdad? Que la lluvia lleva el polen de flor en flor. Y hay otros cultivos que son medianamente requirientes de polinización,
Pero aún así nosotros hemos comprobado, por ejemplo, en el caso del chile, del frijol, eh, del tomatillo, todos estos cultivos aparentemente no necesitan polinización, pero los productores de chile, cuando tenemos abejas cerca de los apiarios, cerca de los cultivos, perdón, apiarios cerca de los cultivos, ellos mencionan que el peso del chile es mucho mejor cuando las abejas están cercas. O sea que todo lo que cosechan alrededor del apiario, el chile sale más pesado, las cajas pesan más. El frijol, los agricultores siempre nos están esperando e incluso ya se comprometen a cuidar las abejas porque saben que si hay abejas, su cosecha va a ser mejor, su cosecha de frijol, los ejotes no van a salir vanos, van a tener menos fallas y ya nos cuidan las abejas. Y vienen otros cultivos que requieren un poco más de presencia de insectos o de abejas. Café, coco, fresa, guayaba, haba, las tunas, la mostaza, el algodón. Nosotros polinizamos algodón, aunque no nos pagan, polinizamos algodón y los incrementos van del 10 al 20% y también los agricultores ya nos buscan porque dicen que han notado bastantes diferencias. Y bueno, pues vienen los que requieren más abejas o presencia de insectos, como es el aguacate, que es uno de los cultivos que más se poliniza hoy en México, la ciruela, el durazno, el mango, la manzana, que es otro de los cultivos altamente polinizable. Y al final vienen los que son casi 100% dependientes, o en algunos casos son 100% dependientes por la selección genética que han hecho, o las selecciones de características cosméticas que han hecho los agricultores o las casas de estudio. Por ejemplo, la sandía personal es esa sandía chiquita que los japoneses incluso ya la ponen en cajas cuadradas. Esa sandía requiere de 10 a 20 colmenas por hectárea porque cuando seleccionaron las características eran solamente las características morfológicas y no la capacidad de reproducción de la planta. Entonces, esas sandías requieren muchísima polinización y bueno, pues todas las cucurbitáceas, ya lo mencionábamos ahorita, hay flores machos y flores hembras, tiene que haber coincidencia en las floraciones. Entre estos cultivos no se menciona aquí en el cuadro a la almendra, ¿verdad? Que en Estados Unidos, después del 2007, los precios de la polinización de la almendra se triplicaron, estaban entre 70 y 80 dólares y hoy en día el precio de polinización de la almendra anda entre 200 y 240 dólares. ¿Y por qué? Porque las abejas cada vez no se alejan más de las zonas en donde el hombre las necesita. No es que las abejas vayan a desaparecer como dicen que en 4 años que las abejas estén fuera de la tierra, el mundo o bueno los humanos se acaban. Yo no creo eso, simplemente que cambiaría drásticamente nuestra alimentación. Bueno, el valor de la polinización en México es bastante importante. Como comentábamos, son muchísimos los cultivos que se exportan. Los datos entre internacionales y nacionales, pues no hay mucha diferencia. Eh, Seguimos hablando de que es el 8% de la producción total que depende de la polinización. Y bueno, pues aquí es muy importante mencionar que sin la polinización la balanza agroalimentaria no sería positiva. ¿Por qué? Porque no tendríamos aguacate, no tendríamos pues, todas las frutillas, los arándanos, frambuesas, zarzamoras que se exportan, pues no estarían disponibles, que son de los dos grandes renglones de exportación que más divisas generan al país, ¿verdad? Los tomates, ahí la polinización también está entre el segundo y tercer producto exportable del país. No, pues no estarían simplemente y ya con eso nuestra balanza sería deficitaria. Bueno, y aquí en este cuadro reflejamos los principales cultivos por valor en la polinización, considerando su dependencia alta, esencial, moderada y baja. Y bueno, entre los que tienen más dependencia, pues tienen más valor, ¿verdad? Que como comentábamos ahorita, el aguacate, la zarzamora, la sandía, la manzana, el pepino, la fresa. Todo esto, todos estos cultivos pues, representan un gran valor para la industria de la agricultura mexicana y la exportación. Entonces esto pues,
nos dice la importancia que tienen los insectos polinizadores y mucho más la abeja. Recordemos que la abeja es el único insecto que se puede manipular, que está domesticado y que como abeja apis mellifera ha sido introducido al continente, pero no nos queda otra opción no más que seguirla manejando, porque las abejas nativas son mucho más complicadas para manejarlas y su capacidad de polinización es mucho menor. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de cómo se impacta por regiones, en este caso la región del Golfo y el Istmo es fuertemente impactada por la necesidad de polinización del café. El café no es un cultivo que pague polinización porque aporta algo de recursos a las colmenas y aparte las sombras que le ponen hacen que pues, sea atractivo para las abejas y eso pues, nos permite que las abejas cosechen algo de miel y se fortalezcan para los siguientes cultivos. Y en caso muy importante, el aguacate. Vemos varios estados que ya están produciendo aguacate. El valor del cultivo del aguacate son 39.700 millones de pesos y el valor de la polinización del aguacate se calcula entre 25.500 millones de pesos. Cabe señalar que actualmente no se polinizan más del 15% de la superficie porque las demás no han sido valoradas o simplemente no contratan el servicio. Entonces son superficies de bajo rendimiento y las zonas en donde nosotros trabajamos, los ingenieros con los que nosotros trabajamos nos han comentado pues que todas sus huertas son de alto rendimiento con producciones superiores a las 20 toneladas por hectárea, gracias a uno de los principales factores que es la polinización. El mango pues tiene presencia prácticamente en todas las costas del país. El mango es un producto que si bien no es altamente redituable como los que mencionábamos ahorita, pero se exporta muchísimo y requiere de polinización. Nosotros hemos realizado polinizaciones de mango, pero actualmente los precios del mango son complicados por la competencia que existe de mango de otros países y las fechas de cosecha. Y bueno, pues es un cultivo medio complicado, pero sí requiere de polinización. Si se polinizara sería mucho más productivo, no sé si más rentable, ¿verdad? Y bueno, los principales productos exportables y que se polinizan están en este gráfico y vemos como el aguacate domina con más de 3/4 partes del valor económico del cultivo. Y luego vienen otros cultivos que comentábamos ahorita que son altamente exportables, que son importantísimos para la economía mexicana: la zarzamora, la sandía, el pepino, la fresa, el algodón, la calabaza, todos estos productos, la frambuesa, el melón, el chile, el arándano, todos se polinizan. Esta gráfica no es muy reciente, el arándano ha crecido de una manera exorbitante, es uno de los cultivos que está demandando más polinización a nivel nacional y esperamos que en pocos años va a ser de los más demandados a nivel internacional de México, porque es de los cultivos de más lujo. ¿Por qué? Porque se transporta en avión, ¿verdad?, a todos sus destinos. Es tan alto su valor y tan necesario como alimento para ya varios países de culturas más desarrolladas que lo compran a muy buenos precios y permite que se exporte en avión. Bueno, todo esto suena muy bien, pero tenemos muchísimas problemáticas aquí en México que tenemos que resolver y bueno, foros como este son muy importantes para que las autoridades se den cuenta de todo lo que se está padeciendo específicamente en el concepto de polinización con abejas apis mellifera. Aparte de todo el descuido y el abuso que hay de las especies nativas, pues es muy importante señalar que no se valora a los polinizadores por parte de los agricultores, ni de sus asesores, ni del gobierno, ¿verdad? Porque se hacen campañas, me ha tocado ver campañas contra algún insecto, ¿verdad? Chikungunya o cualquier otro insecto, y hacen campañas de aplicación con productos totalmente prohibidos en poblaciones, en zonas rurales. Entonces todo esto nos ha llevado a que haya un declive de los polinizadores y
pues, que tiendan a desaparecer, porque en ninguno de los niveles, ni gobierno, ni sociedad, ni agricultores han valorado los polinizadores. Y los que más lo deberían de valorar, pues, son los profesionales, como los agrónomos, que deberían de entender esta parte, pero desgraciadamente los agrónomos, y con tristeza lo digo, no todos, hay que aclarar, muchísimos de los agrónomos que egresan y que actualmente se desempeñan en su actividad se han convertido en agentes de ventas de la agroindustria. Entonces ellos prefieren, en vez de recomendar las abejas, que no, definitivamente, pues, para darles comisión es difícil, porque la apicultura, pues, es un sector marginado de la producción pecuaria. Ellos recomiendan otras salidas para el amarre o cuaja de frutos, como dicen. Recomiendan primero atrayentes de abejas, ¿verdad? Que son hormonas que hacen que las abejas salgan de las colmenas y vuelen sobre el cultivo que se les prejó, pero nunca van a trabajar, simplemente andan volando. Y el agricultor piensa que porque ve muchas abejas hay mucha polinización, pero no es así. Lo único que hacen es dañar las colmenas, y son productos que deberían estar estrictamente prohibidos porque no tienen ningún beneficio para la polinización, y sí afectan mucho las poblaciones de insectos sociables, como es el caso de las abejas. A nosotros nos afecta mucho. Y también los ingenieros recomiendan, en algunas ocasiones recomiendan hormonas o fitohormonas, o algún otro agroquímico, compuestos de microelementos, que le dicen al agricultor que con eso su fruta va a cuajar y va a tener buen amarre, buena producción, y sin necesidad de meter abejas que anden picando y dando lata. Pero esto no es cierto, ¿verdad? Porque todo tiene un principio. Si no hay una semilla viable, vigorosa, no va a generar tejido endocárpico y no se van a generar las hormonas que hacen que el tejido crezca, y el tejido endocárpico es lo que nosotros conocemos realmente como la carne del fruto. Entonces, a través de químicos lo pueden mantener hasta hacerlo llegar a la cosecha, y eh, esos frutos no van a tener vida en aquel, porque no tienen una motivación hormonal dentro de la misma fruta. Entonces, al final, todas esas inversiones que los agricultores hacen se pierden con un estrés en la planta, o con la llegada del fruto al anaquel. Ese fruto no va a tener una vida de anaquel adecuada. Y bueno, pues muchísimas tendencias hablan de vibradores, de sopladores, de polinización con drones, de polinización con robot, que ya salió la abeja robot para polinizar y todo esto. Pero al final, pues, son campañas comerciales que lo único que hacen es, pues, estar sangrando a los agricultores, de por sí ya sangrados por la y creciente industria de agroquímicos, que tiene cero conciencia de sus principales clientes, y los están motivando pues, a quebrar, porque les recomiendan productos que no son, productos que no necesitan, aplicaciones periódicas sin valoraciones de campo, y así un sinfín de excesos de agroquímicos que hay ahorita en el campo. Tenemos que apuntar a que lo que nosotros comamos tenga que sean libres de químicos. Desgraciadamente en México no hay cultura de la calidad de los alimentos, y no hay quien se encargue de confirmar la calidad de los alimentos que se expenden en los centros comerciales. Algunos centros comerciales ya ponen un poco de atención y revisan los niveles de residuos tóxicos que tienen los productos que compran los agricultores, pero la mayor parte se vende sin ningún control, ¿verdad? Algún producto que no pase la exportación por exceso de químicos, de residuos, sin problema se vende en el mercado mexicano, sin que nadie diga nada. Algo muy importante también para los apicultores es que no hay una tradición de contratos formales y de responsabilidades en la polinización. Los apicultores van, en la mayoría de los casos llevan sus colmenas fiadas para que les paguen el servicio al final de la temporada, y pues esto es una irresponsabilidad. Las colmenas se tienen que pagar, la polinización se tiene que pagar como cuando vas al cine, ¿verdad? Antes de entrar. Y las responsabilidades de cuando se generan daños parciales o totales, pues deben de quedar estipuladas en un contrato, y pagar el valor de la colmena y los daños colaterales que esto implica.
porque los apicultores nos dedicamos a polinizar y a cosechar miel, y si salimos de una polinización con las colmenas dañadas, reducidas, pues ya no vamos a cosechar miel en la siguiente cosecha, entonces es un daño doble. Y he visto yo muchísimos compañeros que han terminado y han quebrado por esta razón. En un año se pierden el valor de la colmena. Y el otro asunto es del lado de los apicultores, que son los fraudes de los apicultores con colmenas despobladas, y esto es muy grave porque han caído en un círculo vicioso. El agricultor no cuida las colmenas y el apicultor le lleva núcleos, con el dicho, pues le vale madre, a mí me las paga barato y no le voy a llevar colmenas buenas, entonces mejor le llevo núcleos de 3 4 bastidores para que me los mate, pues así estamos bien, ¿verdad? Entonces se ha vuelto un círculo vicioso de falta de calidad, de ética, que al único que lleva es a que no hay resultados. Y si el agricultor no tiene resultados, pues va a quebrar, va a dejar de sembrar ese cultivo, y el apicultor no va a tener dónde rentar. El agricultor tiene que entender que las colmenas de calidad cuestan, un servicio de calidad cuesta, a lo mejor 2 o 3 veces lo que están acostumbrados a pagar, pero se tiene que pagar, ¿verdad? El agricultor tiene que devengar ese servicio con calidad, y tiene que exigirle al apicultor, como existe en otros países como en Estados Unidos, donde hay supervisores de polinización y colmena que no pasa, no se paga. Pero desgraciadamente en México pues no existe todo esto. Entonces sí es muy importante que se establezcan los contratos y se establezca la conciencia. Y bueno, pues yo quiero agradecer porque mucha de la información que transmití en este video me la proporcionó el doctor Remy Van Damme del Colegio de la Frontera Sur. Gracias, Remy, por toda la información que me compartiste. Son estudios muy importantes, y bueno, pues investigadores como tú hacen falta aquí en México, y que sigan apoyándonos en el sector de la polinización. Y aquí les dejo mis datos para los que gusten y necesiten contactarse conmigo para cualquier duda. Pues quedo a la orden. Espero que todo salga bien, y saludos a toda la gente de Sonora y todos los que nos están escuchando. Gracias, buena tarde.